Les damos la bienvenida al primer ciclo de conferencias en Derecho Administrativo y Acción de Tutela a los 11 años del CEPACA y a los 30 años de la Acción de Tutela, actividad académica cuya dirección general y coordinación corresponde a la doctora Ana María Charri Gaitán, consejera de Estado y actual presidenta de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Agradecemos a la colaboración de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y del Consejo Superior de la Judicatura, quienes nos dan el soporte técnico para poder poner a disposición de ustedes este evento académico. Sin ustedes, Consejo Superior y Escuela Judicial, sería imposible llegarle a tantas personas. Me presento, mi nombre es Javier Guzmán, magistrado auxiliar del despacho de la magistrada Ana María Charri Gaitán, quien los acompañará el día de hoy como su moderador, y contaremos igualmente con el acompañamiento del doctor Mario Martínez, quien nos apoyará con las preguntas que ustedes pueden formular a través del chat que se habilitará para el efecto. Para no extendernos más, damos la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, el consejero de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, quien en esta oportunidad, nuestra 12ª conferencia, tratará el tema denominado recursos ordinarios en el proceso contencioso administrativo. Para quienes no conocen al doctor Álvarez, es magistrado de la sección 5ª del Consejo de Estado, abogado egresado de la Universidad Santo Tomás, magíster en Gobierno Municipal, especialista en Derecho Público, en Derecho Contencioso Administrativo, en Contratación Estatal, en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional, en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, y es candidato a doctor en la Universidad Externado de Colombia. Ha sido magistrado de la sección 2ª del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, magistrado del Tribunal Administrativo del Meta, delegado departamental de Cundinamarca, Caldas, Arauca, Tolima y Meta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, delegado del presidente de la República ante el Consejo Superior de la Universidad de los Llanos, jefe de la División de Personal de la Contraloría General de la República, delegado territorial de la Contraloría General de la República para el Departamento del Meta, director seccional de la Contraloría General del Meta, personero delegado en lo penal en la Personería de Villavicencio y personero del municipio de Cumaral, Meta. Doctor, doctor Álvarez, a quien le profeso una gran admiración y con quien hemos compartido muchos escenarios, bienvenido, el escenario es suyo. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, buenas tardes para todos. Presento un atento saludo a todos los asistentes a esta videoconferencia, a los empleados, jueces y magistrados de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y a la comunidad jurídica en general que nos acompaña. Un saludo muy cordial a la doctora Ana María Charri, presidenta de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, quien amablemente tuvo a bien invitarme a participar de este primer ciclo de conferencias de Derecho Administrativo y Acción de Tutela, con ocasión de los 11 años del CEPACA y 30 años de la Acción de Tutela. Como bien se indicó, el tema que voy a ocuparme en el día de hoy es el relacionado con los recursos ordinarios en el proceso contencioso administrativo, que como bien se sabe sufrió cambios importantes con la expedición de la Ley 2080 del 2021, una ley que se expide justamente a los 10 años siguientes de la promulgación del CEPACA y que por las experiencias que se tuvieron en la aplicación del texto original de nuestro estatuto procesal, imponían hacer algunos ajustes, modificaciones y precisiones en orden a resolver antinomias que se habían advertido y llenar vacíos legales, siempre pensando que los estatutos procesales no son un fin en sí mismo, sino un medio para hacer efectivo el derecho sustancial. Así entonces voy a referirme a este régimen de los recursos ordinarios en el proceso contencioso, exponiendo cada uno de ellos en relación con su interposición, la procedencia, la oportunidad y el trámite, y destacando los principales cambios que produjo la reforma legal del 2021, para luego hacer algunas conclusiones.
Comienzo por señalar que los recursos son los medios, los instrumentos, las herramientas procesales previstas por el legislador para impugnar o controvertir las providencias judiciales. Su regulación está ligada, sin duda, al derecho fundamental de defensa y contradicción, en la medida que permite que los sujetos que actúan en un proceso puedan exponer al juez las inconsistencias, los yerros, las omisiones en que pudo incurrir al emitir una providencia, que es una garantía propia del debido proceso. De su adecuado diseño en la ley depende, de un lado, que el proceso se desarrolle con agilidad y eficiencia, y de otro lado, que operen controles intraprocesales efectivos para asegurar que las decisiones de los jueces observen rigurosamente el ordenamiento jurídico, o lo que es lo mismo, el imperio de la ley, como bien lo reseña el artículo 230 de la Carta. Estos instrumentos, entonces, tienen como propósito fundamental abrir una etapa de discusión subsiguiente a la expedición de la providencia, en algunos casos sin que se pueda materializar el contenido de la misma, hasta tanto se reexamine por el mismo juez que la profirió o el superior jerárquico, o en tratándose de jueces colegiados de forma horizontal para permitir que los demás magistrados que integran una sala de decisión, por ejemplo, o un pleno, pueda revisar el proveído, como ocurre, por ejemplo, con el recurso de súplica, como más adelante se explicará. Los recursos, como bien se sabe, operan a solicitud de parte y exigen legitimación para su interposición, pues las correcciones oficiosas están instituidas por otras vías procesales, como por ejemplo las unidades procesales. No pocas discusiones se presentaron sobre la regulación de los recursos ordinarios en el texto original de la Ley 1437 del 2011, por la ambigüedad en unos casos, contradicción en muchas otras, vacíos que dejó el empeño de regular el asunto, pero que no se logró, o la dificultad de aplicar con claridad la remisión expresa o el principio de integración normativa, por la que fue necesario entonces precisar, modificar, armonizar y sistematizar su regulación en orden a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la pronta y debida cumplida justicia. De las discusiones que se presentaron por los redactores de la reforma se advierten, digamos, dos tendencias que están presentes en esta materia. Primero, los que promueven una cierta autonomía del Código Procesal Contencioso Administrativo y el otorgamiento de cierta sustantividad de sus normas adjetivas. Y segundo, quienes quieren aproximar el Código General, perdón, el Código CEPACA al Código General del Proceso. Digamos que este punto se advierte claramente en la reforma. Ahora bien, voy a proceder a examinar cada uno de estos recursos, comenzando por el recurso de reposición, para finalmente, como le digo, una vez agote los 4 recursos ordinarios, extraer algunas conclusiones que quiero compartir. Bien, comienzo por el recurso de reposición. El recurso de reposición ha sido concebido de antaño como el recurso ordinario por excelencia. Hoy, con base en la ley 2080, es el medio natural de impugnación frente a todos los autos que profiere el juez contencioso administrativo. En efecto, el artículo 242 del CEPACA, que fue modificado por el artículo 61 de la ley 2080, establece que el recurso de reposición procede contra todos los autos salvo norma legal en contrario, lo que significa que el recurso de reposición dejó de ser subsidiario o supletorio, como estaba previsto en el régimen anterior, para convertirse en un recurso principal y con vocación de universalidad. Recuerde que la técnica que sugería
la codificación anterior, al señalarse que el recurso de reposición procedía contra aquellos autos que no fueran susceptibles del de apelación o del de súplica, implicaba que primero se debía verificar cuáles autos eran apelables para luego por exclusión concluir que los demás eran objeto de reposición. Es decir, uno excluía al otro, eran incompatibles. Ahora, la técnica es distinta. Debemos partir de la base de que la reposición cabe frente a todo auto, salvo disposición en contrario, por lo que hay que verificar entonces cuáles autos no tienen recurso alguno, pues si el legislador no lo excluyó expresamente como impugnable, es dable concluir que cabe por lo menos el recurso de reposición. A este respecto, la nueva ley se ocupó de enlistar en el artículo 243A cuáles providencias no son susceptibles de recursos ordinarios. Y en esa relación señaló 17 autos. Por ejemplo, no es recurrible, vale decir, no cabe ningún recurso, el auto que decreta una prueba de oficio, ni el que resuelve un conflicto de competencias, ni el que decide la solicitud de abocar conocimiento de un proceso para emitir la providencia de unificación, por ejemplo. Ahora bien, es importante reseñar que debemos entender que este recurso de reposición está previsto con una, digamos, con una regulación según el cual si el recurso no se garantiza, digámoslo así, como un recurso mínimo, pues obviamente estamos frente a la negación de un derecho. En este caso, el derecho al debido proceso. Ahora bien, debemos verificar en punto al recurso de reposición que en relación a la procedencia frente a autos, ahora se puede formular concurrentemente con la apelación o con la súplica. En otras palabras, el recurso de apelación o de súplica pueden formularse en subsidio del de reposición, lo que cambia el esquema y el diseño de estos recursos que, como bien dije, hace incompatible la reposición con la apelación y la súplica. Ahora bien, esta innovación relacionada con la universalización del recurso de reposición introducida por la Ley 2080 del 2021, pues puede sugerir varias consecuencias. Una, como que se puede reducir el recurso de apelación en la medida que otorga al juez la posibilidad de reexaminar su propia providencia, evitando el recurso de alzada. O también, como puede ser visto por otros, que esta coexistencia de recursos o la generalización del recurso de reposición en ambas instancias, como más o menos está en el Código General del Proceso, va a generar pues una afectación a la celeridad del proceso contencioso, porque se supone que las partes en lo sucesivo querrán formular el recurso de reposición y en subsidio la apelación o la súplica si son procedentes. Esto hace parte pues de las evaluaciones que habrá que hacer para saber si el diseño del recurso de reposición con la Ley 2080 logró su cometido, que es, repito, asegurar de mejor manera el derecho de defensa y contradicción, pero sin afectar, digamos, la fluidez del proceso. En otras palabras, podríamos decir que la idea no es que se ganen garantías procesales, pero se afecte la eficiencia del proceso. Ahora bien, en punto a la oportunidad y el trámite, el recurso de reposición pues mantuvo la remisión al Código General del Proceso, actualizando la mención a este estatuto procesal y no al Código de Procedimiento Civil, como decía la norma del artículo 242. Así entonces, como lo señalan los artículos 318 y 319 del Código General del Proceso, en punto a su trámite, hay una distinción si el auto se profiere en audiencia o por fuera de la misma. Si el auto se profiere en audiencia, pues se interpretará y sustentará verbalmente, inmediatamente sea notificada la providencia. Y se resolverá en la misma diligencia, previo traslado, por supuesto, a los sujetos procesales. Y si
la providencia se dicta por fuera de audiencia, es decir, a través de autoescrito, se interpondrá entre los 3 días siguientes a su notificación, que hoy realmente comporta 2 días adicionales en virtud del artículo 205 del CEPACA, en tanto allí se dispuso que la notificación por estado se hace por estado electrónico o virtualmente, enviando el mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales. Y en consecuencia, por virtud de este mandato, se otorgan 2 días adicionales para entender que se ha surtido la notificación correspondiente. En última serían 3 días siguiente a la notificación, más 2 días que señala el artículo 205, repito, por virtud de la notificación por estado electrónico. Ahora bien, formulado el recurso en la oportunidad previo traslado por secretaría del escrito de reposición, tratándose de recurso de reposición por fuera de audiencia, a la parte contraria se le debe correr ese traslado por 3 días, como lo dispone el régimen o su trámite en el Código General del Proceso, artículo 110, sin que requiera auto que ordene lo correspondiente. Y pues el juez, una vez se corra ese traslado, decidirá el recurso de reposición. Digamos que este es el trámite previsto muy brevemente en el Código General del Proceso, repito, aplicable por virtud expresa del artículo 212 del CEPACA. Merece un comentario en punto a una norma que introdujo la ley 2080, me refiero al artículo 201A. Habida cuenta que, con base en el artículo 319 del Código General del Proceso, si se dicta la providencia por fuera de audiencia, debe correr el traslado del escrito de reposición por 3 días a la parte contraria. Pero resulta que el artículo 201A, nueva disposición incorporada al CEPACA, señala que cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correr el traslado a los demás, mediante la remisión de la copia al canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría. Entonces cabe la pregunta, ¿es aplicable esta norma frente al recurso de reposición si llegase el recurrente a remitir por vía del canal digital correspondiente copia del escrito correspondiente? ¿O debemos aplicar este dispositivo según el cual, dentro de nuestro estatuto procesal, cuando hay necesidad de dar traslado de un escrito, no es necesario hacerlo por secretaría si el memorialista, digámoslo así, lo ha remitido al canal digital? La respuesta podrían ser 2. Una es si el régimen del trámite del recurso de reposición está regulado en el Código General del Proceso, no podríamos nosotros remitirnos a esta norma especial que acabo de reseñar, habida cuenta que en su integridad hay que aplicar el Código General del Proceso. Pero si entendemos que esta norma es especial en nuestro estatuto, pues entonces tendríamos que señalar que se aplica, digamos, el régimen del trámite de la reposición, con excepción de el hecho de que si se remite al canal digital la copia del recurso, pues prescindiría ese trámite de la Secretaría. Pensamos que no es dable aplicar, por lo menos para el recurso de reposición, esta norma, habida cuenta que por el principio de inescindibilidad de la norma no es posible acudir entonces a esa disposición. Digamos que no sería dable que si el código CEPACA en el artículo 212 remite en su integridad el trámite que está en el Código General del Proceso, traigamos una norma, digámoslo así, rompiendo la unidad del trámite correspondiente que está en la reforma de la ley 2080. Muy bien. También debemos señalar en este punto del recurso de reposición que
tendría, digamos, algunas dificultades si aplicásemos esta norma. La Secretaría tendría que estar muy pendientes, pues, digamos, si se hace un nuevo traslado, además de que hizo el propio memorialista, la contraparte podría alegar que se reabrió nuevamente la oportunidad de pronunciarse. Y a su turno, el recurrente alegaría que se está desconociendo, pues, el debido proceso. Digamos que habría una dificultad si hacemos un híbrido, finalmente, aplicando las dos disposiciones. Muy bien. Otro aspecto que quisiera referirme en este punto tiene que ver con la circunstancia de qué ocurre si en el escrito no se señala qué tipo de recurso se formula. Esto es reposición o apelación. Estimamos que en ese evento debe darse el trámite de este memorial a un recurso de reposición y no podría acudirse al dispositivo que conocemos del artículo 318 del Código General del Proceso para entender que ha formulado ambos recursos, esto es la reposición y en subsidio la apelación. Pues esta regla del 318 opera es cuando el recurso es improcedente, caso en el cual pues el juez debe adecuarlo al recurso procedente y este no sería el caso. Además porque el recurso natural por excelencia pues es el recurso de reposición y porque a pesar de que la providencia pudiera ser apelable o suplicable, como estos recursos no caben contra todos los autos, sino tienen un carácter excepcional como seguidamente lo señalaremos, supone que el recurrente debe hacerlo, debe haberlo señalado de forma expresa. Hablemos entonces del recurso de apelación. Este es el recurso jerárquico diseñado para que el juez de superior jerarquía examine el prohibido del juez ACU. Tiene unos límites claramente previstos en la ley procesal. Quisiera reseñar tres que son muy importantes. En primer lugar, debe respetarse el principio de congruencia consagrado en el artículo 320 del Código General del Proceso, aplicable por virtud del 306, según el cual el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos formulados por el apelante, para que el superior pues revoque o reforme la decisión. En segundo lugar, en razón al principio de la no reformatio impellos, el juez adque no puede hacer más gravosa la situación del apelante único, que se enmarca dentro de los principios procesales a que expresamente se hace alusión en el artículo 103 del CEPACA y a la regla especial contenida en el artículo 187 que habla del contenido de la sentencia. De igual manera, hace parte de estos límites procesales el principio de preclusión descrito en el artículo 207 del CEPACA, que dispone que agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá dicho control para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no pueden alegarse en las etapas subsiguientes. Estos postulados, digamos, básicos orientan la labor del juez de segundo grado, quien no puede arrogarse competencias adicionales, salvo pues que el legislador procesal así lo prevea, como lo dispone el artículo 328, inciso 1 del Código General del Proceso. Ahora bien, en punto a su interposición, todos sabemos que se interpone ante el juez de primer grado, que emitió la providencia, quien tiene el deber de controlar su procedencia. Por ejemplo, si se interpuso oportunamente, o si fue sustentado, o no fue sustentado, si es procedente a las normas procesales, caso en el cual deberá concederlo o no concederlo. Respecto de su procedencia, pues hay que señalar que este recurso, a diferencia del recurso de reposición, no es universal, como la reposición que ya se reseñó, sino que procede contra la sentencia de primera instancia y solo contra algunos autos expedidos en la misma instancia, que por tener una entidad interlocutoria o decidir asuntos de gran, digamos, relevancia, de gran impacto en el proceso, que generalmente están ligados al derecho de acceso a la administración de justicia,
el legislador procesal así lo ha previsto. Este recurso tuvo una gran modificación en la Ley 2080 en relación con la forma como se interpone, la procedencia y en punto al trámite. En cuanto a la forma que viene dada por la modificación del recurso de reposición respecto de autos, como ya se indicó, puede ser interpuesto directamente o en subsidio de la reposición. Así nos señala el artículo 244 que cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra puede apelar el nuevo auto, si fuere susceptible de este recurso. Y repito, esto en razón al nuevo diseño que permite que sean compatibles la reposición con la apelación. Y frente a su procedencia, esto es, frente a cuáles autos se puede recurrir en vía de apelación, pues todos recordamos que muchas fueron las discusiones que se generaron alrededor de la versión original del artículo 243 del CEPACA. Permítame referir tres. Por ejemplo, valga recordar la distinción que hacía el artículo 243 de autos apelables según la autoridad o órgano que los proferiera. Esto es, si era dictado por un tribunal, eran apelables los 4 primeros enlistados en esa norma. Y si era emitido por un juez unipersonal, eran apelables 9 autos allí descritos. Esta discusión se llevó incluso a la Corte Constitucional, como bien se puede recordar, por estimar en ese momento del actor que se violaba el derecho a la igualdad, corporación que mediante la sentencia C-329 del 2015 la encontró ajustada a la Carta, por estimar que en tratándose de trámites judiciales, el legislador tiene una amplia potestad de configuración en tanto no sea pues irrazonable o desproporcionada la regulación. Sin embargo, aunque la disposición no se opone a la Carta, en realidad esta diferenciación no resultaba conveniente, por lo menos para el mejor diseño del proceso. También vale recordar la discusión que se presentó si era procedente o no el recurso de apelación frente al auto que resolvía las excepciones previas, dado que por virtud del artículo 280.6 que regulaba la audiencia inicial, se decía que era apelable o suplicable según el caso. Pero como no estaba listado en el 243, parecía sugerir lo contrario. Recuerden ustedes que fue necesario que mediante auto de la sala plena, contenciosa, auto de unificación del 25 de junio de 2014, se dijera, entre otras cosas, que la enumeración del artículo 243 no era taxativa y que cabía la apelación frente a otros autos expresamente previstos en otras disposiciones de la Ley 1437. Por lo que se concluyó que el auto que resolvía las excepciones era apelable. Igual, discusión se presentó frente al auto que rechaza la reforma de la demanda, no previsto en el 243 por vía jurisprudencial. Se dijo que sí tenía estatus de apelable, dado que el rechazo de la reforma de la demanda implica per se pues un rechazo de la demanda misma, en tanto constituyen una unidad ontológica. Por ejemplo, recuerdo autos del 16 de junio de 2016, de la sección quinta, un auto del 8 de noviembre de 2017 de la sección tercera, que así estimaba como procedente la apelación frente a este auto. Además, digamos que toda esta dogmática impactaba también el recurso de queja, que algunos tribunales decidían de una manera y otras de forma distinta. La ley 2080 en realidad hizo un esfuerzo de sistematizar el recurso de apelación, recogiendo todos los autos apelables en el nuevo artículo 243, precisando un poco su redacción, eliminando unas providencias también por, digamos, disposición del propio legislador o por su libertad de configuración e incorporando otras como apelables, que en todo caso, pues no dejará de concitar divergencias interpretativas, sobre todo, como vamos a analizar, por el último numeral que abre la puerta para ir a otras disposiciones previstas en estatutos procesales distintos al CEPAC. Veamos entonces rápidamente cómo quedó regulado el recurso de apelación.
Lo primero que hay que reparar es que el listado allí descrito tampoco es un listado taxativo, sino meramente enunciativo, en tanto procede frente a otros autos expresamente previstos como apelables en el propio CEPACA, así no estén en el 243 o en norma especial. Puedo subrayar en punto a este recurso que se eliminaron los numerales 6 y 8, que consagraban la apelación frente al auto que declaraba o decretaba las nulidades procesales y el que prescindía de la audiencia de pruebas, como también el que estaba en el 180.6, que ya reseñé, sobre la excepción, el que resolvía las excepciones previas. El auto que se elimina, el de decretar nulidades procesales, aun cuando uno pudiera considerar que es un auto de cierta relevancia, pues, repito, es vocación del legislador, o fue vocación del legislador, digamos, quitarlo del listado de autos apelables. Y el segundo, esto es el que el que ordenaba prescindir de la audiencia de pruebas, en realidad de verdad era un auto de mero impulso procesal. Yo creo que ahí se atendió más bien es la importancia de la providencia. De otro lado, algunas providencias que se mantienen dentro del listado de autos apelables sufrieron modificaciones, dentro de las que destacamos lo siguiente. Primero, en el numeral primero, encontramos que la norma anterior señalaba que procedía la apelación frente al auto que rechaza la demanda. Aquí se incluyó también el auto que rechaza la reforma de la demanda. Luego ahora tenemos como apelables el auto que rechaza la demanda y su reforma. Además, en el numeral se incluyó otra providencia, el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo, que es el primer auto que se profiere en el proceso ejecutivo, cuando es negativo, trayendo a este código el numeral cuarto del artículo 321 del Código General del Proceso. Pero fíjense una cosa, si uno lee este artículo, este numeral del 321 del Código General del Proceso, no se trajo en su totalidad ese numeral cuarto, sino parcialmente, dejando por fuera, por ejemplo, el que rechaza de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo, que allá es apelable, pero que en todo caso debe entenderse también incluido por dos razones, que también se precisarán, porque esta regulación hace parte de un proceso especial como es el proceso ejecutivo, y segundo, porque el parágrafo segundo del nuevo artículo 243 de forma explícita señaló que para el proceso ejecutivo la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que la regulan. Y sabemos que pues, el Código General del Proceso regula este proceso especial, el proceso ejecutivo. En el numeral tercero, respecto del auto que resuelve sobre conciliaciones extrajudiciales y judiciales, que antes estaban en el numeral cuarto, según el cual, recuerden ustedes que solo era apelable a aquel que aprobaba la conciliación. Ahora el auto, es apelable el auto también que imprueba la conciliación y podrá interponerla cualquiera de las partes. Por lo tanto, frente a esta providencia, la redacción quedó omnicomprensiva, esto es, procede la apelación frente al auto que aprueba y frente al auto que imprueba la conciliación, manteniendo la legitimación especial del Ministerio Público frente al auto que aprueba la misma. Quiero hacer aquí una precisión, porque no hay que confundir lo que dispone el artículo 182A, que regula la sentencia anticipada, con el artículo que estamos señalando que procede la apelación frente al auto también que aprobó o imprueba una conciliación. Recordemos que la conciliación extrajudicial es la que se propone ante la Procuraduría antes de formularse la demanda como requisito de procedibilidad, según lo ordena el 161 del CEPACA, y se aprueba mediante auto, como claramente lo dice la ley 640 de 2001, que es la ley que regula la conciliación, y el decreto correspondiente al 1716 del 2009. A su turno, la conciliación judicial es aquella que se surte en el proceso, cuando las partes llegan a un acuerdo conciliatorio
caso en el cual debe ser aprobado o improbado mediante auto. Y solo si es aprobada, digamos, por poner fin al proceso, pues sería un auto de sala, según lo dice el artículo 125 del Código CEPACA. Entonces, la hipótesis de la sentencia anticipada del numeral tercero del artículo 182A, en armonía con el artículo 175, en mi sentir, gobierna una situación distinta y ocurre cuando por cualquier circunstancia el juez conoce o advierta que hay prueba de que el asunto ya fue objeto de conciliación y fue aprobado por un juez contencioso. Caso en el cual, pues, lo que debe dictar es sentencia anticipada. Por ello, no es una impropiedad del artículo 243 hablar del auto que aprueba o imprueba una conciliación. Repito, porque se dicta sentencia anticipada es frente al escenario que implica que el juez advierte que ha encontrado, digámoslo así, que ya se hizo una conciliación y fue aprobada, caso en el cual, pues por supuesto, ya no será un auto, sino una sentencia la que se dicta. El numeral quinto, referido al tema de las medidas cautelares, también tuvo una importante modificación, por cuanto que incluye, además, o estaba limitada la apelación solamente al auto que decretaba la medida cautelar. Ahora se amplía a las figuras de que también procede cuando se deniega o se modifica la medida cautelar. Pero se eliminaron de esa disposición, como estaba prevista en el artículo 42-43 del régimen ordinario, el régimen original del CEPACA, los autos que resuelven los incidentes de responsabilidad de desacato dentro del trámite de la medida cautelar, quizá por desuso, para concretarlo solo al que decreta, al que deniega o al que modifica una medida cautelar. También el artículo 243A, que enuncia las provincias no recurribles, señaló que no cabe recurso alguno contra el auto que decreta el levantamiento o la revocatoria de las medidas cautelares. El numeral sexto a que se refiere, o que se refiere a la intervención de terceros, solucionó una antinomia que generó la redacción de el artículo 243 de un lado y el 226 por otro lado, que decía que procedía frente al auto que niega la intervención de terceros. Y por otro lado se decía también en el artículo 226 que procedía contra el auto que aceptaba la solicitud de intervención de terceros, dependiendo con unos efectos, digamos, distintos. Ahora, con el nuevo numeral sexto, quedó únicamente frente al auto que niega la intervención de terceros. El numeral séptimo, en punto a las pruebas, estableció que procede la apelación frente al auto que niegue el decreto o la práctica de las pruebas, lo que significa, contrario censo, que no es procedente la apelación contra el auto que decreta o ordena su práctica, porque pues está contribuyendo al impulso y de alguna manera no tiene para el, digamos, el que pide la prueba algo gravoso. Y finalmente tenemos un numeral, digamos, que suscita varias interpretaciones y, ¿por qué no?, digamos, ciertas discrepancias a la hora de interpretar, que es el numeral octavo del artículo 243. En este último numeral se establecieron realmente, digamos, dos normas remisorias, que es importante porque nos permite, digamos, visualizar con claridad, entonces, cuál es el espectro del recurso de apelación. En primer lugar, frente al propio código, en tanto señala que además de los autos específicamente reseñados en los numerales 1 al 7, son apelables, dice este numeral octavo, las demás expresamente previstos como apelables en este código. Esto es el código CEPACA. Lo que quiere decir que hay que verificar si hay por ahí otro auto previsto como apelable, como ocurría en el viejo régimen, que encontrábamos como unos ocho normas donde, además del 243, consagraba la apelación. Recuérdese, por ejemplo, el artículo 232 que establecía como apelable el auto que fija la caución o la que niega la misma
en tratándose de medidas cautelares, o el tema de la intervención de terceros al cual ya me referí, o el 180 referido a el auto que resuelve las excepciones. Ahora, también, digamos, se hace una precisión en punto a la integración normativa, y es que también son apelables aquellos autos, dice la norma del parágrafo, previstos en normas especiales, que debe leerse en armonía con el parágrafo segundo del 243, que dispone que en los procesos y en los incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. Digamos que en principio, uno podría pensar que si estamos hablando de procesos o incidentes regulados por otros estatutos procesales, entrarían pues estatutos como por ejemplo cuando se regula, por ejemplo, la pérdida de investidura, o en ley especial, o la acción de cumplimiento, o las acciones populares. Las acciones, el recurso de apelación tendría, por supuesto, que regularse por esos estatutos procesales. Y el proceso ejecutivo, porque aquí se dijo que el punto al recurso de apelación tendría que aplicarse pues las normas que allí están regulando esta materia. Digamos que en punto al proceso ejecutivo, que había tanta discusión, vino a acabar la discusión de que si aplicábamos el CEPACA o al Código General del Proceso. Pensábamos que no era viable esta mixtura y ahora aquí se precisa con claridad. El legislador vino a aplicar entonces un principio hermenéutico de especialidad. Lex specialis derogat general, y esto de la norma especial prevalece por frente a la norma general. Sin embargo, también vale señalar en punto al proceso ejecutivo una norma que está en el artículo 446 del Código General del Proceso, que señala que la aprobación o la modificación de la liquidación del crédito presentado por cualquiera de las partes ejecutoria del auto que ordena seguir adelante la ejecución solo será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta. Eso significa que, por ejemplo, por ser una norma especial del Ejecutivo, no podríamos aplicar que frente a este auto particular, el que modifica o aprueba la liquidación del crédito, pueda caber la reposición, porque la norma que la regula dice solo es apelable. Fíjense ustedes que en este caso lo que se hace es aplicar de forma, digamos, especial e íntegra, pues el régimen que regula el proceso ejecutivo. También es importante señalar que uno puede pensar que digamos, la norma no es muy precisa, habida cuenta de que si decimos que se puede traer, digamos, del Código General del Proceso o de otros estatutos, normas que regulan la apelación, cabe una pregunta. ¿Es posible traer normas, por ejemplo, que allí regulan la apelación, en el Código General del Proceso, en el CEPACA, a pesar de que nuestro estatuto en el artículo 243 no lo reseña? Yo pensaría que no. Y no es posible, repito, porque, digamos, lo que buscó el CEPACA, fundamentalmente en este caso, es de que de lo que se trata es de señalar unos autos que son, digamos, apelables dentro de nuestra jurisdicción, de manera que no podemos traer, digamos, a ultranza, a pesar de que allí se establezcan en algunos artículos. Piénsese, por ejemplo, cuando uno encuentra que allí se establece como apelable, digo, en el Código General del Proceso, el auto que rechaza la contestación de la demanda. En nuestro régimen no está como apelable, pero allí sí. No podríamos, en consecuencia, traerlo precisamente porque entonces no desfiguraríamos nuestro sistema de recursos. Ahora bien, otro punto puede ocurrir con el auto que aprueba la liquidación de las costas. La pregunta es si es o no es apelable.
¿Por qué? Porque el artículo 188 señaló que en relación con la liquidación y ejecución se acude al Código General del Proceso. Y la pregunta es, como en el Código General del Proceso, sí hay norma expresa que hace apelable el auto que aprueba la liquidación de las costas. La pregunta es, ¿debemos entonces traer ese régimen del CEPACA? La respuesta en este caso, digamos que es afirmativa por lo siguiente. Porque recuerden ustedes que se eliminó el parágrafo único del artículo 243 que decía que la apelación solo se regía específicamente por lo que dijera el CEPACA. Hoy, por el contrario, hay una integración normativa por la remisión, digamos, expresa que en materia de recursos trajo el numeral octavo del 243. Y tercero, también repito, porque la norma específica del 365.5 del Código General del Proceso no permite hacer una inescindibilidad de la norma. Así lo interpretó la Sala Plena del Consejo de Estado, quien mediante auto de unificación del 31 de mayo de este año tuvo la oportunidad de pronunciarse y señaló que es apelable el auto que aprueba la liquidación de las costas, repito, bajo el entendido de que en este caso ya no está la prohibición que no nos permitía ir al Código General del Proceso, sino que es perfectamente compatible y porque, repito, el 188 específicamente señala que en materia de este trámite de las costas se va al Código General del Proceso en punto a la liquidación, y claro que el auto que aprueba pues tiene que ver con la liquidación. Pero no es posible, entonces, en otros casos, acudir al Código General del Proceso para decir, por ejemplo, que el auto que decide las nulidades procesales es apelable. En tanto el numeral sexto del 321 lo anuncia como apelable. Allá dice que es apelable el que niegue el trámite de una nulidad procesal. Pensamos en este punto que, como se viene hablando, no se trata de abrir la puerta a todo lo que señala el Código General del Proceso, sino, repito, a normas especiales. Y frente a este punto en particular, pues tenemos que señalar que el auto que niega el trámite de una nulidad procesal, pues hace parte de las regulaciones del Código General del Proceso, no con el carácter de especialidad, porque, repito, si traemos todas las disposiciones que trae el artículo 321, pues terminamos desfigurando nuestro régimen, digamos, contencioso. De otra parte, uno podría pensar que esta ley, el Código General del Proceso, pues es un procedimiento propio para asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, y se aplica en asuntos de cualquier jurisdicción, pero como bien lo dice el artículo primero de ese estatuto, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. Y si nosotros, digo, el CEPACA reguló específicamente la materia, pues no es posible entonces acudir en esos términos, porque, repito, entonces haríamos inane en la reforma, la que pues produjo que unificáramos o precisáramos cuáles autos serían apelables de nuestra jurisdicción. A esta conclusión también se llega al aplicar el artículo 306, cuando se trae la regla de integración normativa, según la cual en los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil, y entiéndase, general del proceso dice la norma, pero en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que corresponden a esta jurisdicción. Tampoco podemos concluir dentro de los apelables el auto que rechace, repito, la contestación a la demanda o la contestación a la reforma de la demanda, por la misma razón que ya señalé. A pesar de que el 321 lo señala como apelable, no es una disposición que haga parte de un proceso especial, es una regulación, digamos, general, y se aplica ese estatuto, pero no en el ámbito del contencioso. Dicho en otros términos, lo que no se reguló aquí como apelable, en nuestro código no puede sugerir que se pueda ir al Código General del Proceso, porque desfiguramos el diseño, haremos inane nuestra reforma y sin efecto útil nuestra propia regulación, sino en tanto y cuanto el recurso de apelación esté previsto
en norma especial para procesos especiales, como ocurre, por ejemplo, ya enseñaré con el proceso ejecutivo, frente al auto que rechaza de plano las excepciones, que allí es apelable y, por supuesto, es posible aplicarlo por la remisión que se hace clara en el parágrafo respectivo del 243, que dice que se tramitará conforme a las normas especiales que la regulan. Digamos, en suma, uno podría decir que la hermenéutica que debe gobernar este recurso es más o menos del siguiente orden. Son apelables los autos enlistados en el artículo 243. Los autos que estén previstos en otras normas del propio código, pues habrá que buscarlas, si se encuentran, por supuesto. Y los autos que en reglas especiales se haya ordenado de forma expresa. Otro aspecto de la apelación que también trajo la reforma tiene que ver con la consagración expresa de la apelación adhesiva, que no estaba prevista en el régimen anterior. La apelación adhesiva, a pesar de que no estaba regulada en el CEPACA, por vía jurisprudencial se venía aceptando. Por ejemplo, en el auto del 9 de febrero de 2017, sección segunda, magistrado ponente William Hernández, en el auto del 30 de julio de 2009, también de la sección segunda, magistrado ponente Gerardo Arenas, y en otros tantos autos se venía, digamos, aceptando la procedencia de la apelación adhesiva. La ley 2080 reguló expresamente esta figura en relación con la oportunidad, su trámite y sus efectos, y lo hizo en el parágrafo tercero del artículo 243, al señalar que la parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto por otras las partes en lo que la sentencia apelada le sea desfavorable. En relación con la norma y la oportunidad, se dice en esta disposición que el escrito de adhesión podrá presentarse ante el juez que la profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho o ante el superior hasta el vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite la apelación. Y en punto a sus efectos, se indicó que la adhesión, como es, digamos, corre la suerte del el escrito del recurrente principal, queda sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal, lo que significa que el apelante queda expuesto de alguna manera a la suerte del apelante principal. Otro aspecto, digamos, del recurso de apelación que es importante destacar es que se consagró como norma general el efecto devolutivo en materia de concesión del recurso de apelación frente a autos. En el parágrafo primero se señala que el recurso de apelación contra sentencias y las providencias enlistadas en los numerales 1 al 4 se conceden el efecto suspensivo y las restantes del 4 al 8, del 5 al 8, es decir, el que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar, o el que niegue la intervención de terceros, o el que niegue el decreto o la práctica de una prueba, y las demás, que, como decimos, es un dispositivo abierto, que sean apelables si estén en otra parte del código o en norma especial, se conceden el efecto devolutivo. Como quiera que el efecto devolutivo no suspende el cumplimiento de la providencia apelada ni el curso del proceso, según el Código General del Proceso, que define estos efectos, lo que quiso el legislador fue prever como norma general que no se paralice el proceso cuando se formula el recurso de apelación. Aunque en el régimen anterior ya estaba el efecto devolutivo frente al que decreta la medida cautelar, recuerden ustedes, y el que negaba la intervención de terceros, y el decreto de pruebas, en todo caso, al dejarla consignada frente al numeral octavo, que es frente a todos los demás apelables, podemos decir que se masificó los efectos, o por lo menos hay prevalencia en el efecto devolutivo en punto al recurso de apelación. Finalmente, en relación con el trámite del recurso de apelación, como quiera que se puede formular el recurso de apelación directamente o de forma subsidiaria del de reposición frente a autos, encontramos que ahí hubo un cambio bien importante. El artículo 244, modificado por la ley 2080, dispone que si el auto se profiere en audiencia,
la apelación deberá interponerse y sustentarse pues, de forma oral inmediatamente después de que se notifica por estrado. O de la notificación del auto que niega total o parcialmente la reposición, porque como repito, cabe de forma subsidiaria. Seguidamente, pues el juez en esta audiencia da traslado del recurso a los demás sujetos procesales para que se pronuncien, para posteriormente resolver si lo concede o no concede la apelación, dice la norma. Ahora bien, si el auto se dicta por fuera de audiencia, el recurso se interpondrá y sustentará pues por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación por estado o la notificación del auto que niega total o parcialmente la reposición, por la misma razón que señalé que es subsidiario de la reposición, con excepción del medio de control de nulidad electoral, que como bien se sabe, quedó consignado un término menor de 2 días. Pues esto se explica por la celeridad que implica este trámite. De otro lado, del escrito, pues se ha trasladado por secretaría a los sujetos procesales por 3 días, sin necesidad que haya auto que lo ordene, para lo cual, pues vale la pena tener en cuenta los comentarios que hice frente al artículo 201 sobre el traslado facultativo que puede hacer la parte, caso en el cual se relevaría la secretaría de dicho traslado. Fíjese usted que a diferencia del recurso de reposición, donde allá se dice que el trámite se cumple con el Código General del Proceso, aquí no. Entonces, creería yo que sí es aplicable la norma del 201. Esto es, que si el memorial con el cual se formula el recurso de apelación fue remitido al medio digital, no es necesario, a la contraparte no es necesario, según el 201, que por secretaría se haga el traslado correspondiente. Pero repito, en este caso creemos que sí es aplicable el 201A, pero fundamentalmente porque aquí no hay una norma que remita para que por inescindibilidad, digamos, implique que no se pueda, digamos, aplicar esta norma del 201A. Surtido el traslado, pues el secretario se pasa el expediente al despacho y el juez o magistrado pues lo concede. Tenemos claro que el que concede es el ACUO y el que admite es el ADCUEN. En caso de ser procedente y pues esté sustentado. Y una vez concedido el recurso, se remitirá al expediente al superior para que lo decida de plano. Un aspecto muy importante, se advierte que el legislador no previó que el ADCUEN dicte un auto que admita el recurso de apelación, lo que sí ocurre con las sentencias. Ahora bien, en cuanto al trámite de recurso de apelación contra sentencias, digamos que hubo 5 aspectos importantes que hay que reseñar. Uno, pues se precisa que el término de los 10 días, que es igual, se aplica para las sentencias dictadas en audiencia, lo cual pues había generado divergencias al comienzo, porque la norma no precisa y qué pasa con las sentencias que se dictan en audiencia. Creo que con esto queda absolutamente claro. En segundo lugar, mantiene la citación de la conciliación previa a la concesión del recurso cuando el fallo de primera instancia es de carácter condenatorio, como estaba en el régimen anterior, pero en este caso bajo la condición de que las partes de común acuerdo lo soliciten y además pues propongan una fórmula conciliatoria, lo que implica que se deroga, como en efecto se hace, ese inciso cuarto del artículo 192 que traía la conciliación previa a la concesión del recurso de apelación cuando era de condena como obligatoria. El juez inexorablemente convocaba a dicha audiencia. También se elimina el traslado para alegar de conclusión, el cual queda supeditado a que el juez de segundo grado la decrete, digamos, por 10 días, siempre y cuando digamos, se decreten pruebas. ¿Qué es lo que significa eso? Que si no se decretan pruebas, pues no hay lugar al traslado de 10 días para alegar. Esto le devuelve un poco la razón de ser de los alegatos de conclusión. Es que los alegatos de conclusión no es, digamos, una repetición de la demanda o de la contestación de la misma, como, digamos, impropiamente se entiende, sino un pronunciamiento sobre las pruebas practicadas por el juez y una vez agotado el proceso probatorio o el trámite probatorio para que ilustren antes de que se tome la decisión definitiva. También se hizo una modificación frente al traslado al Ministerio Público.
porque se dice que ese organismo puede emitir concepto desde que se admite el recurso, entiéndase por el ADCUEN, y hasta antes de que ingrese al proceso al despacho para sentencia. Antes, en el viejo régimen, después de vencido el término de los 10 días a las partes, se le concedían al Ministerio Público para que rindiera su concepto. Pero se mantiene la norma especial del artículo 293 para el contencioso electoral de 3 días para alegar concedido a las partes y 5 días subsiguientes para el Ministerio Público para que rinda concepto. Y finalmente, un aspecto bien importante es la eliminación de la audiencia de alegaciones y juzgamiento en el trámite, digamos, del recurso de apelación. Recuerden ustedes que allí se preveía digamos, el desarrollo de esta audiencia, pero también tal vez por falta de, digamos, por desuso, se dejó que todo el trámite de la apelación se desarrollara de forma escrita. El recurso de queja, este es un recurso que se interpone para cuando el juez, o sea, el ACO, no concede el recurso de apelación, para que éste lo conceda si es procedente. También procede cuando se concede un efecto diferente o se declara desierto. Y además, cuando no se concedan los recursos extraordinarios, que son dos fundamentalmente: el recurso extraordinario de revisión y el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. En punto al recurso de queja, digamos dos comentarios sobre esta regulación del artículo 65 de la ley 2080 que modificó el 245. Hubiera sido útil desde el punto de vista terminológico acabar con la discusión de que hay sobre las discusiones de no conceder el recurso de apelación o rechazar el recurso. Pues que si no hay claridad, pues para algunos son sinónimos y para otros no. También no se precisó si el rechazo está reservado al juez ADCUEN y en qué caso procede, o digamos, o con esa precisión conceptual hubiera sido muy importante, digamos, digamos, darle claridad, por lo menos. El artículo 245 señala, en relación con el recurso de queja, entonces, que el recurso de queja se interpondrá ante el superior cuando, comillas, no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación, para que pues la conceda de ser procedente. La anterior disposición señalaba que cuando se niegue la apelación o no se concede un efecto diferente. Digamos que no hay dificultad cuando se trata de la opción de declarar desierto del recurso, porque el Código General del Proceso en el artículo 322 claramente precisa que si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma o de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declara desierto. Luego digamos que hay una precisión en ello. Lo señaló en cabeza del ACO al momento del estudio de la procedibilidad del recurso. Por ello, los jueces, digamos que en estos casos, cuando se trata de si es extemporáneo o improcedente, usan indistintamente o la no concesión o el rechazo, precisamente porque digamos que no hay esa precisión. La declaratoria de cierta sí quedó precisada un poco, digamos, desde el Código General del Proceso. Ahora bien, dice la norma que para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 353 del Código General del Proceso. También merece un comentario la expresión se interpondrá ante el superior señalada en el inciso primero de esta norma, que no parece apropiada. Pues como sabemos, este recurso por técnica se formula en subsidio del de reposición. En mi opinión, aunque la anterior disposición tampoco era tan clara en cuanto señalaba que procedía ante el superior, era un poco menos problemática. Ahora creo que debió decirse que se interpone ante el inferior para que lo decida el superior, tal como está el diseño del Código General del Proceso en relación con su trámite. Finalmente, el artículo 253 del Código General del Proceso, en punto al trámite, señala que denegada la reposición e interpuesta la queja según el caso, el juez ordenará la reproducción de las piezas procesales necesarias y expedida las copias se remitirán al superior. Entendemos que pues todo este tema del expediente digital pues
habría que pensar que esta norma pues se entiende modificada porque pues, se hacen trámites de expediente digital. Hablemos del recurso de súplica, el último recurso ordinario que trae el CEPAC. Como bien se sabe, este recurso procede contra los autos que emite el magistrado ponente, lo que implica que fue instituido únicamente en el ámbito de la actuación de los jueces colegiados, esto es, tribunal o consejo de Estado, pues para que los demás magistrados de la sala examinen el asunto. Valga recordar que este recurso tuvo su origen desde la ley 130 de 1913, que en su artículo 51, en aquella época donde apenas se instauraba o se inauguraba la jurisdicción contenciosa, decía: los autos dictados por el sustanciador son apelables ante los magistrados restantes constituidos en salas de decisión. Es esta la razón por la cual podríamos decir que es una especie de apelación que se surte horizontalmente en la medida que se instituyó para que se ejerza un control horizontal para minimizar los hierros en que pueda incurrir el magistrado ponente, sobre todo cuando actúa pues en única instancia o segunda instancia, donde no hay posibilidad de un superior. Ahora bien, vale también señalar que el artículo 125 señala cuáles autos son de ponente y cuáles autos son de sala. Habrá que acudir a esa disposición para efectos de este recurso. Pero, digamos, señalo dos cosas. Primero, se hizo un listado taxativo de las providencias que son de sala, además de las sentencias. Específicamente se trajeron 8 providencias, entre ellas, por ejemplo, el que decreta pruebas de oficio, en el caso previsto en el artículo 213, inciso segundo, la que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar, con la precisión de que en primera instancia esa decisión es del ponente, o las enunciadas en los numerales 1 al 3 y 6 del 243, cuando se profieran en primera instancia o deciden el recurso de apelación contra estas, o la decisión de las medidas cautelares en el contencioso electoral, que es una decisión de sala. Y segundo, que la regla general es que será de competencia del magistrado ponente dictar las providencias interlocutorias y de sustanciación, incluida la que resuelve el recurso de queja. Ahora bien, en relación con la fisonomía del recurso de súplica, según la redacción del texto original de la ley 1437, se podía afirmar que se concebía como un recurso sucedáneo del recurso de apelación, como originalmente nació en la ley 130. Es decir, como una especie de apelación imperfecta o colateral, permítame señalarlo así, en tanto procedía contra los autos proferidos por el magistrado ponente que por su naturaleza fueron apelables, expedidos en el curso de la segunda o única instancia, o durante el trámite de la apelación de un auto. También decía que procedía frente al auto que rechazaba o declaraba desierta la apelación o un recurso extraordinario, en tiendas de revisión o unificación de jurisprudencia. Ahora, con la nueva versión, tenemos que el recurso de súplica mantiene algunos aspectos, pero amplió un poco el espectro. Por ejemplo, el numeral primero de esta norma señala que procede, ojo, sin tener en cuenta la instancia, frente al auto que declara la falta de competencia o de jurisdicción en cualquier instancia. Es decir, que incluye la primera instancia, con lo que se sale un poco del perfil del auto suplicable, que es aquellos donde no hay una posibilidad de segunda instancia, ¿no? También trae, por supuesto, este mismo perfil cuando habla de los autos enlistados en numerales 1 al 8 del 243, cuando sean dictados en el curso de la única instancia o durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios, por lo que se vuelve la idea original de que este es un recurso horizontal sucedáneo al de apelación, es decir, ante la imposibilidad de tener un superior jerárquico. Especifica dos autos más, en los que durante el trámite de la apelación o los recursos extraordinarios los rechace o los declare desiertos, que en realidad estaban previstos en la vieja disposición del artículo 246. Recuérdese que según las voces del artículo 322 del Código General del Proceso se declara desierto el recurso de apelación
si no se sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna. Caso en el cual, pues como ya lo indicamos, en ese evento el juez lo declara desierto. A su turno se rechaza el recurso extraordinario de revisión, según las voces del artículo 252 del CEPACA, cuando se inadmite por falta de requisitos formales y no se subsana durante los 5 días, antes eran 10, según lo dice el 253 de este estatuto procesal nuestro. En uno y otro caso, pues cabe el recurso de súplica. Y finalmente, dice la norma que procede el recurso de súplica frente al auto que rechaza de plano el mecanismo de extensión de jurisprudencia a terceros, que como bien se sabe, tiene un trámite en la administración y una fase en el Consejo de Estado. Nótese que en el artículo 269, que fue modificado por la ley 2080, en relación con el trámite de la extensión de jurisprudencia ante el Consejo de Estado, se distinguen dos situaciones. Cuando se rechaza por no haber subsanado el escrito, por falta de requisitos formales, es decir, cuando el magistrado ponente inadmite y le otorga 10 días para subsanar y el solicitante no atiende el requerimiento. Y la otra es el rechazo de plano, que es por las causales descritas en el 269. Esto es cuando se formula extemporáneamente o cuando se pide extender a una sentencia que no sea de unificación, o cuando haya operado la caducidad del medio de control procedente o la prescripción del derecho. Entonces la norma lo que contempla es el recurso de súplica únicamente frente al auto que rechaza de plano la extensión de jurisprudencia. Ahora bien, la súplica se surte en los mismos efectos previstos para la apelación de autos. En punto a su trámite hay que señalar que llenó un vacío frente a los autos emitidos pues, en audiencia. La regulación de su trámite pues es muy sucinto. El artículo 246, que fue modificado por la ley de 2080, podemos destacar básicamente unos 3 o 4 aspectos, que podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Nuevamente se subraya que hoy no es incompatible reposición y súplica. La oportunidad para presentarlo es 3 días siguientes a la notificación del auto recurrido, salvo en el contencioso electoral, que son 2 días. Se señala que si se emite en el curso de una audiencia deberá interponerse y sustentarse oralmente en la misma. Y si es por escrito, pues el escrito se mantiene en secretaría por 2 días, excepto cuando se trata del auto que rechaza la demanda o el que niega totalmente el mandamiento ejecutivo, caso en el cual no se hace traslado. Finalmente, la norma dispone que si no sustenta el recurso, el juez o magistrado oponente de plano se abstendrá de darle trámite al recurso de súplica. Bueno, creo que podemos concluir señalando lo siguiente. Digamos que producto de la experiencia de la práctica judicial en 10 años de vigencia del CEPACA, pues era necesario, sin duda, efectuar ajustes al régimen de los recursos, poniendo su regulación un poco a tono con lo que la jurisprudencia venía pues, señalando en orden a garantizar, digamos, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Por eso podemos destacar, primero, que hubo un esfuerzo de sistematización en la regulación, por lo menos al ocuparse de listar los autos apelables en una sola norma, pues sin perjuicio de que, como se dijo, pueden haber otros textos de este código donde se consagre el recurso de apelación, de suerte que la enumeración entonces no es taxativa. Un segundo aspecto es que el cambio surtido respecto del efecto en que se concede el recurso hace que el principio general lo dice el efecto devolutivo para evitar la paralización del proceso. En tercer lugar, la universalización del recurso de reposición, que ahora procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario, por lo que se impone al intérprete examinar el listado, que también no es taxativo, de cuáles autos no tienen recurso, para por defecto de exclusión colegir la procedencia de la reposición. Y la nueva regla de integración normativa en materia de apelación, que en mi sentir viene a solucionar los problemas hermenéuticos, por lo menos en punto al proceso ejecutivo, según el cual la apelación solo procedía, digamos,
de conformidad con las normas del presente código, decía ese 243, lo que reflejaba en ese momento una apuesta a la autonomía del código. En cambio, ahora se mantiene dicha autonomía, pero consignando una regla clara, y es que en los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, que en el caso, algunos jueces aplicaban el Código General del Proceso y otros el CEPACA, ya deja de haber esa oscuridad. Se estableció que la apelación procede y se tramita conforme a las normas especiales de lo que lo regula en el código que contiene sus reglas. Esto es el Código General del Proceso. Digamos que, grosso modo, se serían las conclusiones en relación con este nuevo régimen de recursos ordinarios con ocasión de la incorporación de estos dispositivos de la Ley 2080 del 2021. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Álvarez. Muy didáctica la conferencia, muy enriquecedora. Pues usted hizo un cierre muy interesante, pero pues digamos que quiero resaltar de su presentación toda la explicación que usted señaló frente a los cambios introducidos por la ley 2080 a la ley 1437 y los beneficios que eso ha generado, especialmente con el trámite y en especial con la apelación. Usted señalaba, resaltaba ese punto con mucha vehemencia, ¿no? Que la apelación, digamos, fue un gran avance ahora con la 2080, ¿sí? En ese sentido, yo quisiera preguntarle si hay diferencia de criterios entre todo esto que usted explicaba, que ha suscitado debates sobre si se debe aplicar algunas reglas del CEPACA en el trámite de la apelación, ¿sí? Pero este debate si se ha presentado, por ejemplo, en la sección a la que usted pertenece o entre diferentes secciones ha ocurrido o hay diferencias de criterio en este asunto. Porque es importante, sobre todo porque, póngase a pensar, no sé, una persona que se dirige a una sección y lo resuelven de una manera y luego de otra, ¿sí? Entonces, quisiera saber si usted podría decirnos algo sobre ese aspecto. Bueno, digamos que, como bien se señaló, hay una idea fuerza en punto a la regulación del recurso de apelación, y es que el recurso de apelación de alguna manera cobra, digamos, un poco de autonomía con el texto original de la ley 1437, porque lo que se buscaba era, con ese parágrafo único además, era que no se podía acudir a otros estatutos especiales, sino que la apelación se gobernaba por nuestro CEPAC. Ahora con la ley 2080 se abre esa puerta y entonces se suscita pues la discusión, porque doy un ejemplo concreto. En el caso del auto que aprueba las costas procesales, yo traje, digamos, a colación el auto de sala plena que resolvió el asunto. ¿Por qué es discutible? Y creo que me parece que es un buen ejemplo para ver las dos aristas. Porque ocurre que en materia del auto que aprueba las costas procesales, usted no lo encuentra hoy ni en el viejo régimen ni en el nuevo, con la ley 2080. No está previsto en nuestro estatuto CEPACA que sea apelable. Repito, el auto que aprueba las costas, la liquidación de las costas procesales, no está previsto. Entonces, uno podía tener dos visiones. Una, que como no está previsto, pues entonces, por el dispositivo que trae hoy el 243, hay que buscarlos también en otros estatutos procesales. Sin embargo, vale la pregunta, pero otros estatutos especiales, procesales especiales, diría uno, porque si no traemos nuevamente todo el CEPACA y entonces desfiguramos nuestro estatuto. Entonces, aquí la solución en ese caso concreto, porque es una controversia, se dijo, bueno, es cierto, no se puede traer todas, pero hay un dispositivo, digamos, específico en el 188 que regula las costas. Y ese 188 dice claramente que en materia de liquidación de costas se acude al Código General del Proceso. Con esa norma, entonces uno diría, no, pues entonces ya la remisión es específica, es precisa. Y creo yo que eso implicaría que, pues, toca ir en su integridad a el artículo 366
donde está la apelación frente al auto del Código General del Proceso, frente al auto que aprueba la liquidación de las costas. Sin embargo, debo decir que la sala plena tuvo la siguiente premisa, y quiero que ojalá quede claro, y es esto. Todo esto que explico no tiene discusión en el CEPACA, perdón, con la ley 2080, disculpen. Pero un grupo de colegas, por ejemplo, salvamos voto por una razón, porque el caso que se estudiaba era con base en el régimen de la ley 1437, y entonces ahí sí, qué pena. Si es con la ley 1437, yo creo que el parágrafo que había, ya no existe, no se podía omitir, y era que no se podía ir al Código del Proceso en materia de recursos de apelación, eso era específico. Dijimos, pues, como ese trámite de esa apelación que se estaba planteando era con el viejo código, todo el discurso que acabo de reseñar está claro, pero frente a la ley 2080, pero no frente al régimen anterior. Y ese caso, pues, tuvo, digamos, esas dos aristas, ¿no? De manera que, pues, digamos que comparto, por lo menos en un caso específico, estas discusiones que hay de cuándo se va al Código General y cuándo no se va a él mismo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, usted señalaba más o menos una frase en el siguiente sentido. La voy a simplificar tomándome ahí como más o menos las palabras que usted señalaba. Y es apelable lo que está enlistado, pues en este caso, CEPACA con la reforma de la 2080. Lo que digan otras normas del CEPACA, pues aquella que dice que el auto tal es apelable, y Correcto. los que comprendan leyes especiales. Estoy comprendidos en otras leyes especiales, pero entonces yo me atrevería, con el permiso suyo, a Sí, hacerle señor. una adición allí, procesos especiales que digamos que sean relativos a la jurisdicción de lo contencioso, podríamos decir. Sí, Y usted claro, ponía, por claro, ejemplo, la claro. investidura. Correcto. Por ejemplo, la ley 393 regula la acción de cumplimiento y obviamente allá tendrá su propio régimen la apelación. Luego, en ese caso, pues es un proceso que se tramita aquí y en consecuencia, pues será la ley 393 la que nos guíe porque es una norma especial. Lo mismo la pérdida de investidura. Lo mismo ocurre con las acciones populares o de grupo, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es de que no se va a desconocer el principio de que norma especial prima sobre la general, porque, repito, en esos estatutos especiales no hay discusión. Lo que hay que significar, apreciado doctor Javier, es esto, que si yo leo el 321 del Código General del Proceso y comparo, claro que encuentro allá autos que allá son apelables y aquí no. La respuesta no puede ser, entonces traigamos la norma porque dicen que otros estatutos, porque yo pregunto, entonces, ¿en qué queda la especialidad de un lado y de otro el efecto útil del 243? Claro, claro, doctor. Bueno, muchas gracias. Ahora paso un poquito a un tema que también me llamó mucho la atención en el trámite de la reposición, específicamente en lo que tiene que ver con el traslado, a raíz de esto, que el memorial que se envía, que en 201. qué momento se entiende que empieza a correr ese traslado. Y usted lo explicó muy bien. Lo que yo quisiera un poco saber es, también pues para las personas que nos están viendo y escuchando, es si también se ha presentado debate en el Consejo de Estado frente a este punto, en el sentido de, se cuenta con el memorial, si ese memorial se envió a todos por el memorialista, como usted lo señalaba con esa palabra, ¿sí? Sí. O si se aplica, pues digamos, independientemente de que el memorial haya sido enviado, ¿sí? Sí, A la contraparte, digamos, si se aplica de todas formas la regulación nuestra, digamos. Sí, sí, sí. No, bueno, ¿Qué ha pasado en eso? Sí, no, digamos que más bien en foros he escuchado las dos posturas, según la cual se dice, oiga, no se le olvide que hay un 201A nuevo que es transversal al código. Cuando una norma disponga traslado de un escrito, si el memorialista cumple la carga, releva a la Secretaría de que lo haga. Sería, digamos, una actuación, digamos, adicional que no se debería hacer, porque de nada, el efecto útil del 2 no tendría. Solo que yo subrayo esto, en los foros que he escuchado es, oiga, pero pues es que es una norma especial, luego impacta, porque no está, digamos, descrita, sino para, digamos, impactar todo el CEPACA. Es una norma que está ahí diciendo, mire, en todas las actuaciones que usted encuentre que se requiera traslado, no lo haga. Si el propio lo hace, casi que le está diciendo
hay una innovación, y es que las cargas procesales de las partes van a relevar mucho y ayudan mucho a la eficiencia judicial para que los jueces y su secretaría no tengan que hacer algo. Entonces, me parece que digamos que esa norma es transversal, debe entenderse. Lo único que, vuelvo y subrayo el punto, es esto. Lo que ocurre es que, como en el trámite del recurso de reposición sí hay traslado, porque lo trae el Código General del Proceso allá, está clarísimo, hay que dar traslado, sí, no hay duda, allá lo prevé, y así se hace. Me parece que cuando nuestro estatuto nos dice que el trámite se regulará por el Código General del Proceso, pues nos pone un poquito también en contradicción. Y vuelvo con una lógica que he venido señalando. El principio de inescindibilidad de la norma aconseja en ese evento que yo no fracture, digo, aplico todo el trámite de la reposición allá y le pego un pedazo del 201A de este, porque, repito, como que no es lo más razonable y como que no consulta los principios hermenéuticos. Más bien es, esa norma del 201 del tema del traslado que estamos hablando se aplica a todos los trámites, pero en la reposición, como hay una remisión expresa al trámite en el Código del Proceso, pues no es posible aplicarlo allá, creo yo. Pero he escuchado, más bien de contexto en esos términos, las dos posturas que bien pueden ocurrir, que bien pueden, digamos, presentarse. Claro, mi preocupación, un poco poniéndome en el lugar de la persona que presenta la reposición, por ejemplo, es que omita, por ejemplo, enviar a la contraparte y luego le rechacen el recurso. Eso sería un Claro. escenario que no sé Sí, si claro. podría pasar, ¿no? Claro, claro. O lo otro. Pensemos esto que también lo planteé. Pensemos que yo remito a la contraparte y entonces se supone que ya cumple esa carga, ¿cierto? La secretaria vuelve, y porque lo entiende, pues que hay que hacerlo, mejor dicho. Entonces, bajo el código del proceso. Y entonces la pregunta es, bueno, entonces, ahí cómo se entendería, se dio el debido proceso, no se dio el debido proceso, en fin, o sea, en un otro escenario genera pues las discusiones normales, pero bueno, eso hace parte, como le digo, de la pedagogía que poco a poco se va decantando en la medida en que estas normas van suscitando digamos, las controversias y los jueces vamos aplicándola en cada caso concreto. Muy bien. Bueno, otros temas, los otros dos recursos que usted señalaba, que era la queja y la súplica, usted explicaba pues también pues con toda una forma didáctica sobre qué es, cómo se hace, cómo se interpone, cómo se tramita, y pues digamos, en este tema de la queja señalaba una parte muy interesante y es la digitalización que estamos viviendo ahora, ¿no? Que básicamente esto de coja las copias y vaya y preséntelas y no sé qué, como se lo enseñaron a uno en el pregrado, pues eso ya más o menos, pues, chao. Entonces, Sí, esa parte es muy interesante, ¿no? correcto, sí, porque es que si nosotros comenzamos a leer nuestro estatuto procesal, el CEPACA con la ley 2080, tengo que decir que aún con la ley 2080 quedaron expresiones que no se compadece con la realidad que está aconteciendo en la rama judicial y nuestra jurisdicción. Y es que, pues, las herramientas digitales es lo que se está digamos, aplicando y en consecuencia muchas normas realmente se quedaron en ese caso a la saga y en consecuencia pues nos toca interpretar y decir, bueno, no va a remitir copias físicas porque ya no es de esa manera. Simplemente, pues por supuesto, se envía al canal digital correspondiente pues el archivo correspondiente y de esa forma se surte, digámoslo así, Sí, aquí la remisión. voy a hacer una pregunta de un tema que es relativo a la sala a la que pertenezco. Entonces uno va al 243A y dice, providencias no susceptibles de recurso. Y en el 5 dice, los que resuelvan los conflictos de competencia. Para nosotros eso es claro en el trámite que nosotros manejamos, pues que, pero la pregunta es, por la ubicación de la norma, ¿cómo se entendería? ¿Que aplica para nosotros o simplemente aplica en el contencioso? Muy bien. Sí, fíjense que ese es un aspecto, digamos, que pone en crisis un poco también, pues, la aplicabilidad. Lo que pasa es que ustedes saben muy bien que en punto a la definición de competencias que pues, tiene, digamos, una clara atribución en la sala de consulta y en los tribunales también, ¿cierto? Siempre se ha preguntado, bueno, ¿cuál es la naturaleza de ese tipo de decisiones?
sobre todo en el ámbito de la sala de consulta, clarísimamente cuando se tiene claro pues que no, digamos, ejerce función jurisdiccional estrictamente, ¿no? Los tribunales pues tienen atribuido esa atribución, ¿no? Entonces, uno podría decir que, claro, esta norma pues está pensada obviamente en el trámite del proceso judicial, usted mismo lo dice, el 243 está ubicado en una parte del código. Sin embargo, pues aun cuando no regula trámites distintos, yo pensaría que ante un vacío, porque entiendo que no lo dice una norma especial para el trámite del conflicto de competencias, habría que acudir a ese viejo postulado de la analogía que trae la ley 153 de 1887. Y yo creo que es perfectamente compatible porque no se altera en absoluto la esencia de la función que tiene la sala de consulta ni los tribunales a la hora de resolver conflictos de competencia. Por el contrario, yo creo que hace que, digamos, siendo un trámite expedito, porque de lo que trata es que si hay un conflicto de competencias administrativas, ¿qué ocurre? Que se paraliza el trámite o la actuación administrativa. Y yo creo que lo que pensó el legislador, y si lo traemos con esa filosofía, es que, pues si hay recurso, ¿cierto? Pues se genera o se desencadena un debate adicional que creo que no consulta la necesidad de que, como el procedimiento está o la actuación está paralizada, pues se necesita que por favor se defina quién es el competente. Yo creo que tiene como esos elementos que hace pensar que por analogía yo creo que es perfectamente aplicable. Repito, máxime que no hay una norma, porque no la conozco, que sí disponga digamos, el medio de impugnación frente al conflicto de competencias. Como no la hay, creería yo que es perfectamente aplicable por vía de analogía. Excelente, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Mario, que es la persona que oficialmente han delegado para formular las preguntas del público. Entonces, doctor Mario, adelante. Javier, muchas gracias. Doctor Álvarez, muchas gracias por la conferencia del día de hoy. Y le voy a transmitir algunas de las preguntas esencialmente que han hecho el público que se ha conectado el día de hoy. Y estas se han concentrado esencialmente en las explicaciones que nos hizo en relación con los recursos de reposición y particularmente el de apelación. La primera pregunta parte como de una afirmación que dice que el ADCUEM puede revisar las indemnizaciones así no hayan sido materia de recurso, pues se dice que se trata de un aspecto comprendido en el debate de la responsabilidad. ¿No hay aquí una afectación al principio de la congruencia? Bueno, me pone usted un poco en camisa de 11 varas, como dicen, porque ya es un tema que más por línea jurisprudencial de la sección tercera, a la cual pues no pertenezco, pero pues no tengo una familiaridad me permita, digamos, responder con solvencia. Yo diría básicamente que esos postulados, según el cual hay que respetar, digamos, en primer lugar, que el apelante, o mejor, el ADCUEM, está, digamos, ligado a los argumentos que le señalen en el recurso, digamos que es un postulado básico, es un postulado general. La idea es que no podría, porque así lo dice el Código General del Proceso y el nuestro también, el CEPACA, no podría, digamos, resolver cargos que no fueron propuestos, porque pues, ese sería como el postulado básico, ¿no? El otro es que sí hay postulados, digamos, que abren la puerta un poco. Por ejemplo, el artículo 187, que es el contenido de la sentencia. Miren ustedes que ahí hay una norma según el cual cuando el juez encuentra que hay excepciones que no fueron planteadas, ¿cierto? Que no fueron propuestas, mire que el 187 dice que el juez puede, obviamente, resolverlas si las encuentra procedentes. Eso dice el 187. Entonces, cuando uno lee ese dispositivo, permítame, lo leo textualmente para señalar que se abren algunos caminos y me imagino que en vía jurisprudencial, pues, este que usted me señala tiene como ese carácter. El 187, que rompe un poquito esta limitación, lo dice en estos términos y creo que lo hemos aplicado en muchos casos. Dice, en la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas
entiéndase, por supuesto, de fondo, ¿no? Porque no podía hacer las previas, porque hay otra oportunidad. Y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. Entonces uno dice, oiga, aquí se abrió la puerta, porque entonces el juez no está ligado únicamente, digamos, al recurso, sino que en la sentencia perfectamente un juez puede encontrar, y usted, pensemos la caducidad de la acción. Entonces, como no la planteó el recurrente, pregunto, ¿el juez puede hacer caso omiso a ello? Creo que no, porque lo que se trata justamente es que cuando encuentre probada, porque si no encuentra probada, pues no tiene necesidad de pronunciamiento, pero si la encuentra probada, esas excepciones que aun cuando uno dice que son las previas y las mixtas, se refiere a ellas. En la sentencia, perfectamente rompe un poquito, digamos, este principio. Le insisto, no conozco la línea jurisprudencial, no me atrevería digamos, a opinar mayormente sobre el tema ya de la modificación de la indemnización, a la cual usted me ha hecho referencia. Listo, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta es en este sentido. Las nulidades procesales se rigen por el Código General del Proceso. Y en este estatuto, el artículo 321, numeral 6, otorga apelación sobre autos que nieguen su trámite o la resuelvan. Luego, entonces, estas decisiones no serían apelables con fundamento en el artículo 243, numeral 8 del CEPACA. No, por lo siguiente. Digamos que hay tres providencias, tres autos que estaban en el 243 original y ahora no están. Uno es eso, el auto que decreta las nulidades procesales. Ese auto era apelable en el 243 del texto original. Si usted analiza hoy el 243 con la ley 2080, pues desapareció. Sin embargo, usted muy bien lo reseña, el 321 sí lo trae, del Código General del Proceso, ahí está, que es apelable ese auto que decreta las nulidades procesales. Lo que hemos venido diciendo es que no es posible acudir a ultranza al Código General del Proceso en esos términos, entendiendo mal el numeral octavo, el 243, y entendiendo mal el parágrafo segundo. Porque, repito, la filosofía, como se entiende esto, es que vamos a esos estatutos en asuntos, digamos, regulados especialmente por leyes, de un lado, y de otro, cuando de pronto la propia remisión así lo prevé. Resulta que si yo traigo entonces eso, le repito, entonces traigamos los demás del 321 y pues, repito, entenderíamos que la filosofía, la autonomía del código y la finalidad, pues sería nugatorio. Habida cuenta de que no tendríamos nosotros entonces ni un propósito concreto de haber regulado cuáles autos son apelables, que es libertad de configuración del legislador además. Así como allá en el 321, para el Código General del Proceso trae el legislador unos autos, aquí traemos para nuestro estatuto los propios. Luego esa apertura del numeral octavo hay que entenderla con sumo detenimiento en los términos que señalé. Hay estatutos especiales y hay normas del Código General del Proceso, como el caso del auto, como lo expliqué, que aprueba la liquidación de costas, que como le digo, sí se trae, pero por virtud de ¿qué? Del 188 que permite ir, y si no lo hubiese, pues sería, digamos, momento para traerlo, porque entonces desfiguramos nuestro estatuto procesal. Sí, señor. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Antes de la ley 2080, la intervención de terceros se concedía en efecto suspensivo, lo cual era lógico porque ese tercero tiene oportunidad de intervenir desde el inicio del proceso. Con la reforma, esa intervención se hace en el efecto devolutivo. Esto no podría crear una incoherencia el tratar de proseguir sin esa parte en el proceso. No lo entendí bien. ¿No podría qué, perdón? Proseguir el trámite sin esa parte en el proceso, sin ese tercero en el proceso. Ya. Déjeme precisar, porque el 243, como reseñé, dejó solamente el tema de la intervención de terceros en tratando procedía a la apelación frente al que niega. Hoy, con la ley 2080, quedó única y exclusivamente, según las voces del 243.6, como apelable el que niega la intervención de terceros. Sí hay una especie de, digámoslo así, a ver, ¿qué ocurre? Si yo dicto un auto mediante el cual
niego la intervención de terceros, se supone que la eficacia es que no lo acepto en el trámite procesal, ¿correcto? Si lo dicto. Sí. Niego la intervención. El efecto devolutivo implicaría, entonces, que yo continúe el trámite, no tiene, digamos, eficacia la disposición mientras tanto, lo que implicaría, a contrario censo, que entonces el tercero debe actuar, porque como es en el efecto devolutivo, esa sería como la lógica. Creo que el legislador está pensando es en garantizar los derechos de los terceros, que si se niega, esa providencia no surte efecto, perdón, no paralizaría el trámite, digámoslo así, y en ese evento el tercero podría entenderse que puede actuar. Eso es lo que entendería yo. Perfecto, doctor. Listo. Tengo una última por acá, una última pregunta. Es, cuando se niega el recurso de apelación al auto que niega las excepciones previas, ¿no se presenta un desequilibrio procesal frente a quien la plantea? El auto que resuelve las excepciones no es apelable. Primera petición, no sé si le entiendo hacia dónde apunta el planteamiento. Hoy no es apelable ese auto, lo que significa que como no es apelable, dado que no está en el listado 243 de un lado y de otro, se eliminó el dispositivo que el 180 traía como apelable o suplicable. Entonces significa que solamente el único recurso que cabe frente al que decide las excepciones previas es el de reposición, que es el universal, el que cabe frente a todos los autos. Yo entendería que de esa manera, pues, digamos, se garantiza pues, el derecho de contradicción y defensa a través del único recurso que se creó hoy con carácter universal frente a todos los autos. Listo, doctor. Muchas gracias. Esas son las preguntas que he recibido del público en relación a su conferencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Mario, muchas gracias nuevamente, doctor Luis Alberto Álvarez. La conferencia fue interesante, eso mejor no sigamos hablando porque no terminamos, porque las discusiones estuvieron muy, muy buenas. Muchas gracias también a la doctora Ana María Charri, quien organizó este evento y quien es la gestora de esta actividad. Hoy alcanzamos a 583 participantes que se conectaron. Muchas gracias, doctor. Y gracias a todos por este evento, por haber participado.